Uno de los temas más polémicos dentro de la cristiandad ha sido el don de lenguas, término conocido en griego como glosolalia. Glosa, lengua o idioma, y lalia, hablar. Clasificado teológicamente por muchos bajo la categoría de dones, conocidos como señales y prodigios. El don de lengua representa una columna fundamental en las iglesias de la actualidad. Dios ha otorgado dones a su iglesia con propósitos específicos. Lamentablemente, el enemigo ha logrado cautivar a muchos cristianos a tal punto que estos dejan a un lado un escrito está para seguir una supuesta revelación sobrenatural. No quiero decir con esto que Dios no pueda revelar cosas sobrenaturalmente. Intento enfatizar que Dios nunca se contradice. Por lo tanto, debe existir una armonía entre la revelación dada a un hijo o hija de Dios y la palabra escrita, es decir, la Santa Biblia. El salmista expresó: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Además, Pablo escribió: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no puede dar una revelación que esté en contra de su palabra. Toda revelación debe ser probada a la luz de la Escritura. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, no les ha sido revelado. Hay quienes afirman que las lenguas tuvieron su origen en la fiesta de Pentecostés, días después de la ascensión de Cristo. En realidad, son mucho más antiguas. En las primeras páginas de las Escrituras nos encontramos con esta palabra, lengua. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Podemos comprender que la palabra lengua aquí se refiere a idioma. Dios crea la diversidad de lenguas en la Torre de Babel, en vista de los planes humanos que eran contrarios a los suyos. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. A partir de ese momento, un individuo, a menos que hable la misma lengua con los que le rodean, no puede ser entendido, excepto por Dios, quien es el originador de ellas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Se evidencia entonces que el hablar en lenguas es hablar otro idioma. Como ejemplo, veamos lo que ocurrió en Pentecostés. Los discípulos tenían frente a sí un gran desafío. ¿Cómo serían testigos de Jesús hasta lo último de la tierra? ¿Cómo se predicaría el evangelio a toda nación, tribu y lengua si únicamente ellos conocían la verdad, los cuales solo hablaban una lengua? Era necesario que el Señor capacitara a sus siervos con un poder especial. El don de lenguas es la capacidad que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo para poder transmitir un mensaje en otros idiomas. Los discípulos
fueron dotados de esta facultad en la fiesta de Pentecostés. Fue un verdadero milagro. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Siendo una fiesta especial, se habían congregado en Jerusalén judíos que habían nacido en otras naciones. Estos oyeron en sus lenguas nativas el mensaje de Dios. Al producirse ese ruido, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Generalmente se obvia que los discípulos, cuando hablaron en lenguas, hablaron otros idiomas, omitiéndose además cuáles fueron. La realidad es que la Biblia menciona en el capítulo 2 del libro de los Hechos al menos 15 idiomas que ellos hablaron, ya que había habitantes de diversos lugares de la tierra: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, habitantes de Judea, habitantes de Capadocia, habitantes del Ponto, habitantes de Asia, habitantes de Frigia, habitantes de Panfilia, egipcios, habitantes de regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes de Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Queda claro que lo que el Espíritu Santo les concedía que hablasen eran lenguas o dialectos que las personas presentes allí podían entender perfectamente. La Biblia no nos dice que hablasen otra cosa diferente a idiomas o dialectos extranjeros con su significado entendible por las personas de dichas naciones o regiones. No hablaban palabras o repeticiones de sonidos sin sentido para los que allí estaban presentes. La palabra de Dios nos refiere por boca de estos oyentes lo que estaban hablando. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estas lenguas incluso eran entendidas por aquellos que las hablaban, a excepción de ciertos residentes oriundos de Jerusalén, los cuales, como no entendían ninguna de las lenguas habladas por los discípulos, se burlaban pensando que estaban ebrios y hablaban incoherencias. Al igual que en Pentecostés, en otra oportunidad también descendió el Espíritu Santo y tembló, pero los creyentes no hablaron en lenguas. La razón es que no había extranjeros con ellos. Estaban con sus hermanos en la fe y, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El don de lenguas fue dado para el incrédulo, a fin de que pudiera oír el Evangelio a través de un hijo o hija de Dios en un idioma que comprendiese y fuese convencido de pecado y salvado. Este reconocería que Dios estaba obrando para salvarle, pero ¿qué sentido tiene que le predique a un creyente de mi congregación en otra lengua? Este don no fue dado para el beneficio personal, ni para que quien lo posea lo exhibiera entre creyentes. Tampoco para su gloria, mucho menos como una señal para que los creyentes tuvieran la certeza de que dicho creyente posee el Espíritu Santo. Sin embargo, existen dos casos bíblicos en los cuales nuevos creyentes hablaron en lenguas delante de otros sin haber extranjeros presentes al recibir el Espíritu Santo. Uno de ellos se registra en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46, en donde se menciona que los gentiles hablaron en lenguas
delante de cristianos cuando estaba Pedro en casa de Cornelio predicando. Este y su familia eran gentiles piadosos, prosélitos a la fe judaica. No obstante, esto guarda concordancia con lo antes mencionado, ya que estas lenguas sirvieron de señal a los fieles de la circuncisión que no creían que el Espíritu Santo podía descender sobre otros que no fuesen judíos. Sin duda, estos también comprendían esas lenguas. De allí que los oían magnificar a Dios. Por otro lado, con este nuevo don, ellos recibían la responsabilidad también de expandir el Evangelio en otras regiones y lenguas. Nada nos hace ver aquí que repitiesen sílabas sin sentido o sonidos inventados por ellos mismos. El texto nos dice claramente que hablaron, la leo, en idiomas extranjeros, entendibles por gentes de otros países o regiones, como en el caso del día de Pentecostés. Tristemente, hoy día se ha tergiversado este don y muchos se han atrevido a asegurar: una persona que no habla en lenguas no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del mismo. Sin embargo, Cristo no manifestó este don. Nunca hizo énfasis en la necesidad de hablar en lenguas. No estaba en el propósito de Dios que lo hiciera. A los 12 no se les había dado el don de lenguas, pues no era preciso. Ese don les fue conferido en el momento que se presentó la necesidad. Otros personajes bíblicos también fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, no se hace referencia que hablaron en lenguas. Juan el Bautista, Elizabeth, Simeón, Zacarías, María. Jorge Trujillo, en su temática El bautismo con el Espíritu Santo y las lenguas extrañas, asevera: muchos son los que se frustran de tristeza al no poder recibir eso que tanto desean, las lenguas, pues creen que Dios no los oye ni los ama, pues no les da el Espíritu Santo. Si supieran que ya lo tienen. Otros se obligan a hablar en lenguas y repiten algo que han oído a alguien decir o inventan lenguas para satisfacer los deseos de aquellos que quieren oírlos hablar en lenguas para estar seguros de que han sido bautizados. Esta creencia va en contra de las Escrituras, ya que se tiene este don como una señal para los creyentes, cuando en realidad es para los incrédulos, según la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, versículo 22. Así las lenguas sirven de señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esta falsificación de la obra del Espíritu, que ha logrado engañar a tantos, no podría haber tenido aceptación si no fuera por la ignorancia de la Iglesia sobre la obra del Espíritu Santo. Pablo escribió: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto supone un principio espiritual fundamental. Aquellos que se entregan a extravagancias emocionales sostienen que están bajo el control del Espíritu y por lo tanto no son responsables personalmente por lo que hacen, de modo que no se les debe criticar. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien les conduce. La actividad del Espíritu Santo es siempre y solo la de manifestar y exaltar a Cristo, y nunca actuará o guiará en contra de la palabra de Dios. Tampoco
anula la voluntad del creyente, ésta permanece independiente. Siempre debe estar inteligentemente dispuesto para la voluntad de Dios. Siempre responde plenamente por sus acciones y obedece la palabra de Dios voluntariamente. El Espíritu no llevará a tal confusión que las emociones del creyente nublen su mente. El tratar de entregarse al Espíritu de tal manera que uno no tenga mente ni voluntad propia es un error y es peligroso. Ha llevado a muchos al desastre, abriendo el camino para que espíritus engañadores tomen el control, falsificando la obra del Espíritu Santo y desviándolo de la palabra de Dios. Para tales creyentes, la palabra de Dios llega a ser menos importante que la supuesta guía del Espíritu y llegan a estar ciegos al error en que se encuentran, creyendo haberlo recibido por revelación directa de Dios. En contraste con la obra del Espíritu Santo, los demonios quitan al hombre el control de sí mismo. Buscan el control sobre su cuerpo, mente, emociones y voluntad. De la mayoría de las denominaciones han salido herejías, pero nunca tantas y en tan poco tiempo como las que actualmente surgen de entre las filas de aquellos que practican de manera antibíblica el don de lenguas. Algunos ejemplos: teología de la prosperidad, unción de la risa, confesión positiva, movimiento de fe, entre otros. La razón por la cual el pueblo de Dios puede ser fácilmente engañado por tales fenómenos es la ignorancia generalizada con respecto a la naturaleza de estos, sus manifestaciones y de cómo son producidos, junto con el desconocimiento igualmente grande que prevalece en nuestros días de la verdadera naturaleza y manifestaciones de la actividad del Espíritu Santo en el creyente y por medio de él. El Salvador y Pablo explicaron que cuando el Espíritu Santo se manifestara, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Regeneraría, enseñaría y recordaría la palabra de Dios, guiaría a toda verdad, haría saber las cosas que han de venir, glorificaría a Dios, consolaría, fortalecería, capacitaría. En ninguna de sus páginas la Biblia menciona que tomaría a una persona en éxtasis y ésta no tendría dominio de sí ni de sus palabras, haciéndole girar, saltar o caer. El hecho de que haya una falsificación del don de lenguas no quiere decir que no exista o no debamos creer en él. La manifestación correcta del don del cual Pablo trata cumplía una función útil. Es cierto que había abusos del don, pero Pablo trataba de corregir los abusos y de dar a la presencia del don su debido lugar y aplicación. El desear señales milagrosas no evidencia la madurez o salud espiritual. Es una evidencia de falta de estas, de una carencia de experiencia de la vida interior y poder del Espíritu de Dios morando dentro, que satisface plenamente. Esto fue lo que nunca te dijeron.